Buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de En Busca de la Libertad. Hoy vamos a hablar de una cosa que para mí es muy importante y que se escucha recurrentemente, sobre todo cuando tenemos amigos, cuando los jóvenes nos queremos independizar y queramos salir de casa de nuestros padres. Y sí, como estáis viendo en el vídeo, es el mercado del alquiler, porque alquilar en España es cada vez más dramático, más difícil y más complicado y sinceramente con esta ley de vivienda todo parece que va a complicarse y se va a poner todavía peor. Así que a continuación, primero vamos a ver un análisis de qué es lo que ha pasado en el mercado del alquiler en España en los últimos 10 años y qué es lo que podemos ver a partir de ahora. Lo primero de todo, vamos a ir a los precios y vamos a viajar hasta el año 2013 para ver cuál era la situación en aquel momento. Pues bueno, en el año 2013 el precio del metro cuadrado en España, según los datos de Idealista, era de 7,2 euros. Ahora es de 11,2 euros. Pero es que si vamos a la capital de España, a Madrid, que es una de las zonas con más demanda de alquiler, vemos que el precio está casi hasta cerca de duplicarse, porque en 2013 estaba en 9,8 euros por metro cuadrado y ahora está en 15 euros en toda la comunidad de Madrid. En lo que es la capital ya roza y supera incluso los 16 euros, depende de la zona. ¿Esto qué supone? Pues supone que en el año 2013 alquilar una vivienda de 60 metros cuadrados en la capital costaba alrededor de 588 euros, mientras que ahora cuesta 900 euros. Y quizás, seguramente, muchos de vosotros os estaréis diciendo, bueno, pero el precio ha subido porque, como todos sabemos, cuando los contratos del alquiler se renuevan y se revisan, se indexan al IPC y entonces suben acorde a lo que sube el nivel de vida. Bueno, pues si tomamos esos 588 euros del año 2013 y los ajustamos a la inflación, vemos que aproximadamente equivaldrían a día de hoy a unos 700 euros. Es decir, que si los precios del alquiler se hubieran revalorizado única y exclusivamente por lo que ha subido la inflación en estos 10 años, ahora costaría 700 euros en lugar de 900 euros. Es decir, que no solamente han subido por esa parte de la inflación, como veremos a continuación, también tiene bastante que ver la construcción de viviendas y la oferta de las propias viviendas del mercado del alquiler. Pero antes de pasar a esos datos, vamos a hablar también de sueldos y de lo que costaba en 2013 alquilar y lo que cuesta ahora. Si nos vamos al año 2013, el sueldo medio de España era de 22.697 euros y esto supone que el pago del alquiler representaba un 31% en Madrid, siguiendo el ejemplo que he tomado de Madrid, un 31% del salario anual. ¿Qué pasa? Que ahora el sueldo medio es de 28.360 euros. Es decir, es verdad que ha subido, pero ¿cómo ha subido en relación al alquiler? ¿Sigue representando un 31%? Pues no, ahora mismo sobre el sueldo medio, este mismo piso, en vez del 31%, supondría un 38% de los ingresos totales mensuales. Pero la situación es mucho más dramática si ponemos el foco en los jóvenes, en aquellas personas que tienen menos de 34 años. Porque el salario medio de estos jóvenes en el año 2013 era de 19.452 euros y este piso que hemos puesto de ejemplo de Madrid, el que costaba en el año 2013 588 euros, representaba un 36% sobre el salario. ¿Qué pasa ahora? Pasa que el sueldo medio de los jóvenes es de 23.520 euros y el alquiler promedio, como hemos visto en Madrid, de un piso de 60 metros cuadrados de una única habitación es de 900 euros. Ahora ya no supone ese 36%, supone un 45%. Es decir, que solamente el pago de la cuota mensual del alquiler representa el 45% de un sueldo joven. Si luego le sumamos suministros y otro tipo de gastos, pues no te quiero ni contar lo que supone. Prácticamente te vas ya al 60-70% o incluso más. Como hemos visto, con estos datos es palpable que la situación del mercado del alquiler ha empeorado. En los últimos 10 años se ha encarecido y ha subido bastante más el precio del alquiler de lo que han subido los salarios, especialmente de los jóvenes, pero de todos los ciudadanos en general. Y vamos a ver las causas de esto, del
por qué se ha encarecido tanto el precio de la vivienda en régimen de alquiler. Pues si nos vamos al informe del INE del año 2011, que se publicó en 2013, vemos que del total del parque de viviendas de España, un 16,1% estaban en régimen de alquiler, mientras que en el año 2020, el último año del que se tienen datos en esta encuesta que hace el INE, la oferta de la vivienda era del 17,3%. Es decir, que ha subido en comparativa, pero cuidado y hay que poner atención a todas las variantes, sobre todo de lo que ha pasado en los últimos años. Y seguimos hablando de la oferta de viviendas en el mercado del alquiler. Lo que vemos, por ejemplo, según la noticia que os estoy compartiendo del Mundo, es que la oferta de viviendas anunciadas por el portal Idealista entre el año 2019 y el año 2023 ha descendido de las 288.000 a las 208.000. Según otro medio económico especializado como El Economista, la oferta de viviendas ha caído un 5% y el volumen de viviendas en alquiler se sitúa en mínimos del año 2016. Es decir, que lo que estamos viendo, por un lado, es una contracción de la oferta en los últimos años. De hecho, si comparamos el gráfico que os comparto del año 2019 al 2020, según los propios datos del INE, ya se ve una contracción de una décima en esos años simplemente. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues por una cosa muy simple, por la propia ley de la oferta y la demanda. Cuando la oferta se reduce y la demanda se mantiene o incrementa, pues los precios suben. Si hemos visto, por ejemplo, según los datos de Idealista, solamente en el último año, comparativamente abril de 2023 frente a abril de 2022, los precios se han incrementado un 8,9%. Es decir, en un año los precios del alquiler han subido casi un 9%, bastante más de lo que ha subido la inflación, y mira que la inflación ha subido bastante en estos últimos años. Así que, como hemos dicho, la oferta está contrayéndose, la demanda, aunque se mantenga, ya es suficiente para que los precios suban, y si encima la demanda sube, pues los precios todavía suben más. Pero ahora vamos a ver también las causas que también están motivando todo esto. Una de las causas que los expertos más están mencionando es esa falta de oferta en el mercado del alquiler en España. Y es que, por ejemplo, solo hay que ver el gráfico este que os estoy compartiendo sobre los visados de obra nueva. Es totalmente dramática la situación. Si comparamos simplemente el año 2007 con lo que ha pasado después, vemos que en el año 2007 los visados de obra nueva estaban en los 865.000 visados, frente a ahora, por ejemplo, año 2021, el último que se tienen datos, está en 67.000 visados. Pero es que si nos vamos a años, por ejemplo, de los 90, no hace falta tampoco hacer muchas cuentas para ver que lo que se construía en cualquier año de los años 90 equivale a lo que se construye ahora en 3 o en 4 años. Así que, por recapitular y haciendo un resumen hasta el punto que hemos llegado, vemos que la oferta de vivienda está disminuyendo. La población de España ha crecido. Entre 2013 y ahora somos 2 millones de personas más en España. Los precios del alquiler se han disparado en comparación a los salarios, como hemos visto. Si en 2013 sobre el salario promedio suponía un 31% el pago del alquiler mensual en Madrid, ahora ya supone un 36%. En el caso de los jóvenes ha pasado del 36 al 45% el gasto del alquiler sobre el sueldo. Es decir, que la situación, obviamente, con lo que hemos visto, está claro que se ha complicado y se ha complicado bastante en los últimos 10 años. Y por último, vamos a hablar de la solución o de las soluciones que están aportando pues, los principales expertos del mercado. Y es que si vamos a, por ejemplo, a la consultora Savills Aguirre Newman, que es una de las consultoras especializadas en construcción y en vivienda, estima que se necesitan 1,2 millones de viviendas más para cubrir la actual demanda del alquiler en España. Es decir, que el problema que tenemos en España es de oferta, y única y exclusivamente de oferta. Y lo es porque si hay mucha gente que quiere un bien, pero ese bien es escaso, los precios siempre van a tender a subir. Imaginaros vosotros que Apple vende un año 4 teléfonos y hay 8 personas que quieren ese teléfono. Pues los precios van a ser altos y lo van a pagar
aquellas personas que tengan más dinero para pagar ese iPhone. Pero es que ahora imaginaros que al año siguiente Apple vuelve a tener 4 iPhones en el mercado, pero ahora en vez de 8 personas lo quieren 12. El precio va a subir todavía más. Pues es una comparación, yo creo que bastante válida y bastante resumida también de lo que pasa con el mercado de la vivienda en alquiler en España. La oferta se está reduciendo en lugar de ampliarse y la demanda está aumentando en lugar de reducirse. Así que, obviamente, como hemos visto en los últimos 10 años, el precio está tendiendo a subir, pero es que va a tender a subir más, aunque el gobierno con esta ley de vivienda pretenda controlar los precios. Y no voy a entrar en valorar la ley de vivienda porque hablé de ello en el podcast anterior con la experta Sonia Bentué y lo podéis consultar. Pero obviamente las soluciones en España tienen que pasar por ampliar la oferta. Lo estamos viendo que es el problema que tenemos. O sea, no es un control de precios lo que hay que hacer, sino cubrir la demanda existente, que como estamos viendo es de aproximadamente 1.200.000 viviendas más en el mercado del alquiler para poder cubrir esa demanda que a día de hoy está existiendo ya en el mercado. ¿Y cuáles son las maneras de ampliar esta oferta de vivienda en alquiler? Bueno, pues por un lado, construcción, es lo más obvio, y por otro, pues fomentando a los propios propietarios que esas viviendas que tienen en propiedad y que a lo mejor las tienen vacías, que las han sacado del mercado del alquiler, las vuelvan a poner o que las saquen si no las tenían. Pero claro, tenemos un contexto bastante complicado para que los propietarios saquen su vivienda al mercado del alquiler. Lo tenemos complicado porque la sacas la vivienda al alquiler, pero cuidado que con este control de precios que quiere imponer el gobierno, la tienes que sacar al precio que el gobierno te diga, no lo puedes elegir tú. Además, por otro lado, cuando tengas que hacer las revalorizaciones de las rentas del alquiler, no las vas a poder hacer ya en base al IPC, es decir, en base a la inflación para poder al menos mantener tu poder adquisitivo, sino que la vas a tener que hacer en base a un nuevo índice que va a crear el INE y que va a ser inferior a la inflación. Es decir, que a largo plazo vas a perder dinero, porque si la inflación sube un 2%, el nivel de vida sube un 2%, pero tú en el mercado del alquiler con tu piso solamente vas a poder subir las rentas un 1%, quiere decir que poco a poco vas a ir medrando tu capacidad adquisitiva con las rentas que estás recibiendo por esa vivienda. O dicho de otra manera, vas a perder dinero a largo plazo con esta nueva invención que ha hecho el gobierno quitando lo del IPC e inventándose un nuevo índice. Y si a todo esto le sumas además una mayor protección a los ocupas, como se pretende hacer en esta ley de vivienda, o bueno, a los inquilinos que dejan de pagar, que prácticamente es lo mismo cuando ya son muchos meses, y te inventas este estudio de la vulnerabilidad de los inquilinos, pues todavía motivas menos que los propietarios pongan su casa en el mercado del alquiler, sino que encima lo que les estás haciendo es, bueno, ante esta situación, pues para tener la vivienda y que encima me la ocupen y que tenga que esperar 1 año, 2 años, 3 años a que los inquilinos que me han dejado de pagar sean desahuciados y yo pueda volver a recuperar mi propiedad para volver a alquilarla a otras personas, pues directamente pues no la pongo en el mercado del alquiler, me espero 2 años o el tiempo que sea a ver si las cosas cambian. Es lo que está haciendo mucha gente, o por eso se está reduciendo considerablemente la oferta en estos últimos meses. Así que con todo esto, como estamos viendo, alquilar se ha vuelto cada vez más complicado, cada vez tenemos que destinar una mayor parte del sueldo para pagar el alquiler y encima con esta ley y con este escenario legislativo encima de la mesa parece que la situación todavía se va a agravar más porque el control de precios y la protección a los ocupas lo que hace es desmotivar todavía más a los propietarios a tener esos pisos en el mercado del alquiler. Si queremos aumentar la oferta y solucionar el problema que tiene España, que es única y exclusivamente de oferta, tenemos que dar un contexto mucho más amigable con los propietarios de la vivienda en alquiler para que les sea mucho más sencillo poder echar a alguien de su casa
cuando le deja de pagar durante 2 o 3 meses y que así no tenga que estar sufriendo las consecuencias de estos impagos, que para muchas personas es una situación muy grave y muy complicada, que les daña bastante la economía, porque encima luego todos sabemos lo que pasa si se cortan los suministros y este tipo de cosas, por no hablar de los propios destrozos que puedan sufrir en su propiedad y que luego la reforma y la recuperación de esa vivienda también les cuesta un pastizal. Entonces, claro, ante esta situación y este clima es muy complicado que la oferta del alquiler aumente. Y encima, y por otro lado, si no estás dando visados de obra nueva como se debería para cubrir la oferta que hay actualmente tanto en el mercado de la compraventa como en el del alquiler, pues tienes un caldo de cultivo que sinceramente no augura cosas buenas para el futuro del alquiler en España, y todo apunta a que va a ser todavía más complicado alquilar una casa en el mercado del alquiler en España. Y además, las personas que tengan viviendas en el mercado del alquiler van a empezar a exigir más estudios, certificados o como lo queramos llamar, de solvencia de sus propios inquilinos. ¿Qué significa esto? Que al final quien va a poder alquilar casas y los propietarios que quieren alquilar una casa van a exigir por ciertos requisitos de ingresos, de estabilidad laboral. ¿Y esto qué hace? Pues hace que las personas con menos recursos y que las personas jóvenes, que son aquellas que el gobierno pretende ayudar, van a salir las más perjudicadas, porque al final un propietario, si tú tienes una casa y ante esta situación que tenemos de no revalorizar los precios, de más protección a los inquilinos que te dejan de pagar, pues vas a decir, bueno, yo voy a cubrirme las espaldas, por así decir, y alquilar mi vivienda a una persona que sepa que me va a poder pagar la casa. Entonces, ¿qué te vas a ir? Pues obviamente te vas a ir a esas personas que tienen un mejor puesto de trabajo, unos mayores ingresos mensuales y al final una mejor situación financiera. Es decir, que al final los que van a poder alquilar la casa van a ser los ricos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y os haya servido este análisis que hemos hecho del mercado del alquiler en España, de todo lo que se ha complicado en estos últimos 10 años y lo que parece que se va a seguir complicando en el futuro ante esta normativa y este clima que tenemos para el mercado del alquiler en nuestro país. Así que bueno, yo me despido de todos vosotros. Si os ha gustado el vídeo, yo os agradezco mucho si os suscribís, lo compartís, le dais me gusta, comentáis, lo que queráis. Muchas gracias por estar ahí como siempre y nos vemos en el próximo vídeo.